Me han pedido que prepare unas charlas con un objetivo no fácil, para nada fácil, dirigido a las personas que se dicen católicos, que van a misa cuando pueden, rezan a veces, no se confiesan, vaya a saber desde cuándo, porque ellos no tienen grandes pecados. No mataron a nadie, no robaron. Bueno, a este tipo de personas que son muchas veces nuestros amigos, parientes, decirles algo. Bueno, no es fácil. Entre otras cosas, porque no sé, solo Dios en su infinita y sapientísima providencia lo sabe, si lo que diré llegará a destino. Quizás sirva para los amigos y parientes que están caminando junto al Señor en sus diarias conversiones, para saber qué decirles o qué callar y seguir rezando por ellos. Decidido a satisfacer el pedido, porque realmente no se trata de casos aislados, sino de una gran mayoría, lamentablemente, el primer dilema que se me presenta es por dónde empezar. Quizás viendo que en esa gran mayoría encontramos distintos casos y diferentes edades, sobre todo esto también las edades. Los más jóvenes están despreocupados por las realidades después de la muerte. Uno fue joven, ¿no? Y eso rara vez se planteaba en la propia mente, ¿no? Aunque yo tuve una época en que me preocupaba mucho y me angustiaba la muerte porque bueno, había hecho un camino errado, ¿no? En el existencialismo y pensaba que era la nada lo que esperaba. Y me angustiaba la muerte mía y la muerte de mis padres, en fin. Era una angustia, pero en general los jóvenes se despreocupan de esto, a menos que les toque de cerca. Y en general también recorriendo muchos países, veo que los jóvenes no van a misa, ni siquiera algún que otro domingo. Bueno, será por eso que cuando estuve en Bratislava, tuve tanta alegría me dio, tanta, lo que vi, que aún perdura, viendo jóvenes en las misas, que llegaban antes y que no se iban apenas terminada. Y los veía, además, se los veía serenos, charlar con afabilidad. Yo no entiendo el eslovaco, pero no era necesario comprender la lengua para darse cuenta cómo se relacionaban, con cuánto sosiego, sus rostros, sus gestos. Era todo una gran serenidad, una gran paz, de alegría sana, digamos. Uno veía gente sana, jóvenes sanos. Pero esa fue la excepción, sobre todo de verlos ahí en la iglesia y demás. En general, los jóvenes están en otras cosas o en nada. Decía un obispo amigo que si queremos saber qué es el nihilismo, lo podemos ver cuando observamos a esos jóvenes con sus móviles, es decir, con sus teléfonos celulares, sentados en el suelo, pasando así el tiempo, inmersos en la nada de lo que entretiene, en la fugacidad. Y lo vemos también, ¿no? En todo lo que ven, que quieren, sin pensar en los contenidos de lo que ven. Porque si nos ponemos a ver también los contenidos, la cosa es mucho peor, ¿no? Pero simplemente el estar ahí, no, y no les interesa si Dios existe o no. Por supuesto que hablo en términos de mayorías. Algunos podrán decir, no, pero yo los que conozco no son así. Bueno, eso es cierto. Pero digo, la gran mayoría es así. Los de mayor, además uno los ve como vacíos, ¿no? En el mirar, en no tener grandes inquietudes, como todo ya conocido, cuando en realidad todo está por conocer. Y si vamos a los de mayor edad, digamos una edad intermedia,
están muy ocupados en lo suyo, en sus actividades. La crisis, y esa crisis se ha ido ahondando, empieza por ahí, por los 50. Cuando digo ahondando, la crisis personal me refiero, ¿no? Que por ahí empieza antes, a los 40, no lo sé. Pero no después de los 50, ya ahí empiezan a haber signos de crisis. Es decir, se empieza a tener conciencia de la finitud de la vida, que se acaba. Y los años no corren, sino vuelan. Los años vemos que no siguen una escala lineal, sino logarítmica, porque así se lo percibe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no me digan que el tiempo que va desde que se tiene 10 años hasta que se llegó a los 20, esos 10 años son comparables al tiempo que va de los 40 a los 50. Y ni les cuento más adelante. Es decir, existe eso, es claro, un tiempo psicológico, la percepción que uno tiene, que es la que vale en definitiva. No la que me da el reloj o los almanaques, sino lo que yo vivo, cómo lo vivo. Y a partir de los 50, cada vez más se cuenta lo que faltaría por vivir. Bueno, a veces se lo oculta, pero el tema, aunque está oculto, queda igual suspendido como una espada de Damocles. Y a propósito les cuento de dónde viene eso de la espada de Damocles, que muchas veces hemos oído mencionar. La famosa espada de Damocles se remonta a una suerte de parábola moral que menciona el filósofo romano Marco Tulio Cicerón en uno de sus libros. La historia tiene como uno de los protagonistas un personaje real que vivió. Bueno, eran dos, padre e hijo. Bueno, uno de ellos era Dionisio. Los dos eran parecidos. Era un rey tiránico que gobernó Siracusa en el siglo IV a.C. O sea, 3 siglos antes de la época de Cicerón. El rey déspota gobernó casi durante 40 años. Era un hombre cruel y al mismo tiempo de educación refinada. Terrible combinación. Pues bien, aunque rico y poderoso, Dionisio era muy infeliz. Dioniso es el dios Baco para los griegos, pero no, este es Dionisio, que bueno, viene del mismo. Dionisio era sumamente infeliz. Obviamente un hombre así, un cruel déspota, tenía muchos enemigos y lo atormentaba la idea de poder ser asesinado, que no era una obsesión, era una cosa posible. Y razón no le faltaba, claro, y eso le daba mucho miedo. Tanto era el miedo que dormía en un dormitorio rodeado de un foso y solo confiaba en sus hijas para afeitarse la barba con una navaja. No fuera cosa que le afeitaran el cuello y lo decapitaran, ¿no? Pues un buen día, un adulador de la corte llamado Damocles, y aquí aparece este Damocles, elogiándolo le dijo que su vida debería ser muy dichosa la de este rey. Tenía poder, tenía todo lo que se podía envisionar, así piensa el mundo. Ignorante que quien todo lo tiene, si no tiene a Dios, nada tiene. Así que te gusta esta vida, le dijo Dionisio. ¿Querrías probarla, darte el gusto, ver cómo es mi buena fortuna por lo que tú tanto me halagas? Claro, el otro, Damocles sorprendió y claro, y aceptó. Entonces Dionisio lo hizo sentar en un trono revestido de oro y ordenó a sus muchos sirvientes que le agasajaran. Y no le faltó nada a Damocles. Comió, como se puede decir, o se dice mejor dicho, a cuerpo de príncipe, bueno, más bien a cuerpo de rey, para el caso. Comió suculentas carnes, bebió finos licores, fue perfumado con preciados perfumes maravillosos, con ungüentos. Damocles estaba humanamente extasiado, no podía creer tanta cosa, hasta que notó que Dionisio había suspendido del techo una espada afilada
que pendía sobre la cabeza de Damocles. La espada estaba suspendida solo por una cerda de crin, de crin de caballo, digamos. El temor de tener sobre su cabeza aquella espada que en cualquier momento podía caer si la cerda se cortaba, a este Damocles le impidió disfrutar toda aquella opulencia. Después de mirar nerviosamente y con mucho espanto la hoja afilada que pendía sobre su cabeza, rogó dejar aquellos agasajos. Está bien, bueno, aquí me retiro. Bueno, la moraleja es que quienes están en el poder no tienen paz, tienen miedo a la muerte. Y dice Cicerón, no puede haber felicidad para quien está bajo constantes temores. Y eso le pasa al que no tiene a Dios, es decir, el que vive, aunque cree que tiene, pero hace lo mínimo y no reza y todo, estas personas así, tienen miedo, lo hemos visto, la pandemia de miedo que hubo, ¿no? Bueno, aquí vamos a cortar para no ser largo. Otra cosa, a esta serie de charlas le he puesto como título Yo estoy bien así. Justamente es esta categoría de personas a la que va dedicada. Los que piensan, bueno, yo estoy bien así. Hasta la próxima.